buenas tardes con todos y todas. En esta ocasión, deseo darles la bienvenida a nombre del Instituto de Estudios Social Cristianos y la Fundación Konrad Adenauer a este conversatorio que sobre el próximo libro que han tenido a bien publicar el Instituto con la colaboración de la Fundación Konrad Adenauer, Pastores y Políticos, el protagonismo evangélico en la política latinoamericana. Este trabajo, que ha estado a cargo como editor de José Luis Pérez Guadalupe, que ya viene a ser una de las obras que han iniciado con este tema, que se inició con el primer trabajo, que fue el impacto político de los evangélicos en el Perú y América Latina, y luego Evangélicos y Poder en América Latina. Llegamos a esta publicación que ha sido el producto del esfuerzo de varios autores de distintos países de la región, y qué mejor ocasión que esta para escucharlos, algunos de ellos, que van a hacer una exposición sobre el tema, tanto a nivel de Costa Rica, el Brasil y Colombia. Pero el libro trae el aporte también de otros colaboradores de otros países que abordan este tema tan relevante en nuestro medio. El Instituto de Estudios Social Cristianos se inició precisamente gracias a José Luis Pérez de Guadalupe esta iniciativa, dado el impacto y en el mundo político del accionar del mundo evangélico. Y definitivamente era un tema que ameritaba ser estudiado, y se ha puesto en evidencia por los trabajos que han elaborado este grupo, y de manera especial José Luis, en la explicación en que estos grupos se han venido desarrollando, este tema se ha venido desarrollando, y cómo están incidiendo en distintos países de una manera más potente que en otras. Pero creo que también es importante subrayar que frente a las preocupaciones que generan estas dinámicas del mundo evangélico, detrás hay una preocupación sobre ciertos temas que corresponden al tema de la vida, la familia o el aborto, que son temas que sinceramente, que con sinceridad le puede preocupar a la gente, ya sea católica, evangélica o etcétera. No necesariamente se debe caer en la caricaturización de esas preocupaciones, porque ni tampoco la estigmatización de esas inquietudes. Si bien se pone en evidencia que hay liderazgos como el liderazgo de Trump en Estados Unidos, que se aprovecha de esas preocupaciones y no devalúan o no se puede subestimar o ridiculizar a aquellas personas que tienen una preocupación sincera por esos temas. Esos temas y otros, qué mejor que sean abordados por especialistas y como los aquí presentes, para que cada uno pueda tener una mejor opinión e información de lo que está aconteciendo y hacia dónde vamos. Ojalá pues que todo este esfuerzo contribuya sobre todo a que tanto en el mundo evangélico como en el mundo católico nos concentremos en temas como la justicia social y la desigualdad, que son los temas más relevantes que caracterizan a este continente. Este continente requiere de una mayor atención en esos temas, y sobre todo marcados por la corrupción. Yo creo que el esfuerzo también debe hacerse de cómo los católicos, cómo los evangélicos y cómo todos los hombres de buena voluntad nos abocamos a trabajar por la justicia social, por el respeto a los derechos humanos, a la libertad, a enfrentar el tema del cambio climático. Creo que esos temas, así como la defensa de la familia, de la vida, son temas importantes porque son principios
que creo que los compartimos todos, tantos evangélicos como católicos. Y eso sí, no hay que dejar que esas banderas las asuman liderazgos populistas, liderazgos extremistas, liderazgos que distorsionan esos principios que son los principios potentes de la doctrina social de la Iglesia, el social cristianismo y de la ética protestante. Sin más, dejo con ustedes y agradecerles a José Luis, que gracias a su empeño y su calificación académica, desde hace años él viene trabajando estos temas y ha logrado, con el auspicio de la Fundación Konrad Adenauer, congregar a un grupo de especialistas como ustedes y otros, y que se ve reflejado finalmente en estos trabajos que tanta acogida tienen, tanto en nuestro medio como en los distintos países de la región. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes y seguimos en contacto y les cedo el uso de la palabra a Andrés Hildebrand. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todas y con todos. Les doy la bienvenida a la segunda jornada de políticas religiosas en el Perú y América Latina. Y como bien ha comentado Armando, hoy día nos dedicaremos a pastores y políticos, el protagonismo evangélico en la política latinoamericana, este estudio de carácter regional que busca en realidad el desarrollo de muchas de las ideas que desarrollamos y comentamos el día de ayer cuando discutíamos sobre el estudio vinculado a la situación en el Perú. Quiero saludar y agradecer al Instituto de Estudios Social Cristianos, a José Luis Armando, a José Luis Pérez Guadalupe y por supuesto a los investigadores que nos acompañan el día de hoy, a Fabio, a César y a Juan David. Son personas con las que ya hemos trabajado, son parte de un gran grupo, en realidad de investigadores cuyos resultados iremos presentando en los siguientes meses y con quienes hemos llegado realmente a ideas y resultados sumamente interesantes. Son personas a las que considero muy cercanas y es realmente un placer retomar cierto grado de presencialidad, entre comillas. Quizás podamos comenzar hablando sobre esta hermandad latinoamericana, ¿no? Sobre esta aspiración de hablar del continente de forma global. Y sí, hablamos de hermandad latinoamericana, pero la clave de esa hermandad puede radicar en el hecho en que no sabemos mucho el uno del otro. Nos llevamos muy bien como hermanos porque realmente no hablamos demasiado y quizás ese sea el secreto de toda familia feliz y toda relación exitosa. Una mesurada falta de contacto. En efecto, por lo menos en el Perú, tenemos una carencia en el desarrollo de una perspectiva comparativa de fenómenos en América Latina. No analizamos fenómenos desde una perspectiva regional o comparativa. Vemos la historia de los países vecinos solo con relación a los temas que tienen que ver directamente con nosotros, es decir, ¿no? Los países limítrofes. Pero una perspectiva comparada en temas de política, en temas de economía o lo que nos concierne el día de hoy en temas de desarrollo religioso no es algo frecuente. Y claro, a nivel del continente eso puede estar fundado en el hecho de que asumimos muchísimas similitudes. Todos venimos de una experiencia colonial que dejó una hegemonía católica. Eso es efectivamente correcto a nivel de América Latina. Y pensamos que en base a esa similitud, las diferencias no son particularmente importantes ni particularmente relevantes. Justamente para contradecir esa idea es que llevamos trabajando casi 3 años en este proyecto. Podríamos comenzar hablando de las excepciones de laicidad. Tenemos en el caso, por ejemplo, de Uruguay, una sociedad interesantemente laica en comparación al resto de la región. Tenemos en el caso de México, por ejemplo, una laicidad histórica impuesta en un proceso mucho más complejo, mucho más difícil, ¿no? Después de la Revolución Mexicana. Y uno de los temas angulares en este estudio es que tenemos por lo menos 3 modelos para entender la participación de los evangélicos en política. Y es hoy que vamos a esclarecer esos 3 modelos que son fundamentales y piedras angulares para el estudio, comenzando con la participación de Fabio, que nos va a hablar de este gran hermano, de esta alteridad que es Brasil, que está cobrando tal nivel de protagonismo con el liderazgo, la presidencia. Fabio me dirá exactamente qué es, de Jair Bolsonaro, quien ha
ha reconstituido, ha vuelto a sacar a la luz lo que sería una identidad cristiana omniabarcante en su país. César Zúñiga de Costa Rica nos va a contar el fenómeno en América Central y desde la perspectiva del surgimiento de Fabricio Alvarado, que en el 2018 tuvo resultados electorales sorprendentes, en una elección que estuvo marcada de forma inusual por temas de la llamada agenda moral. Finalmente tenemos a Juan David Velasco, quien va a esclarecer ese fenómeno en la perspectiva de América del Sur. Este es un estudio que se ha desarrollado orgánicamente y ha crecido a lo largo del tiempo. Hemos incorporado gradualmente a México, hemos incorporado a Uruguay y, como una novedad que vale la pena destacar, hemos incorporado finalmente a los Estados Unidos, ¿no? Hemos tenido con José Luis bastantes discusiones sobre cómo evidenciar en nuestro título esta nueva incorporación de los Estados Unidos de América. La paradoja misma radica en lo que decía John Quincy Adams, quien fue un defensor de la doctrina Monroe, pero dijo claramente: no hay una comunidad de valores entre América del Norte y América del Sur. Hay intereses, ¿no? Hay obviamente un interés por mantener una esfera de influencia, pero no hay una comunidad de valores. Y sin embargo, como José Luis nos recordó el día de ayer, el fenómeno evangélico en gran parte proviene de los Estados Unidos. Quizás sea esta influencia norteamericana a través de los evangélicos una de las primeras manifestaciones exitosas de lazos comunes, de una identidad común que podría permear, digámoslo así, todo el continente. Podría ser una posible manera de entender ahora una comunidad de intereses, una comunidad para entender la praxis política que abarca ahora sí América del Norte, Centroamérica y América del Sur. Quiero una vez más agradecer a todos los especialistas que el día de hoy nos acompañan. Quiero agradecerles a todos ustedes y a combinarlos a seguirnos en el desarrollo de este estudio que una vez más se ha desarrollado, ha cambiado, ha evolucionado y realmente nos ofrece constantemente nuevas perspectivas y formas de entender un fenómeno absolutamente complejo, mucho más complejo que aún el que vimos ayer, pero vital para comprender cabalmente los procesos políticos que van a marcar el futuro de la región. Muchísimas gracias a todos y le doy la palabra a José Luis Pérez Guadalupe. Gracias, Andrés. Muchas gracias por tus palabras y también por las palabras de Armando. Y quiero comenzar por eso. Yo creo que ha sido muy interesante lo que nos plantean los dos. Primero, Andrés planteaba, efectivamente, ya vamos 5 años en este proyecto de cómo la CAS, y lo comentábamos ayer también cuando hicimos la presentación, un poco de conversatorio sobre el libro sobre Perú que estamos sacando también, era cómo desde Alemania tuvieron la posibilidad de ver cómo funcionaba la teopolítica, ya no solamente la geopolítica y las ideologías, sino la teopolítica está funcionando. Es decir, cómo se están dando los influjos religiosos en la política latinoamericana. Y ellos hacían el paralelo, claro, lo que estaba pasando en Europa con el tema musulmán, pero aquí no es el tema musulmán, pero sí es el tema cristiano que se va refortaleciendo contra todas las teorías europeizantes. ¿Se acuerdan de la secularización? Y que es no entender nada América Latina cuando hablábamos de secularización como si fuese remedio de lo que sucedía o estaba sucediendo en Europa, ¿no es cierto? Aquí no hay una resacralización o una secularización de otra manera, ¿entiendes? No tiene nada que ver con el secularismo europeo. Entonces es interesante ver que desde 2017, y es más, el primer encuentro que tuvimos acá en Lima, la mayoría de los que ahí formamos, somos un equipo de 15 investigadores de 12 países, o sea que yo creo que es el equipo más potente en este momento en el continente que está siguiendo este fenómeno, ¿ok? De 12 países, y estamos escribiendo justamente en este nuevo libro Pastores y Políticos. Entonces, en 2017 nos encontramos por primera vez y de ahí hemos seguido avanzando, monitoreando, ¿ok? Lo que se da. Armando nos planteaba efectivamente una cosa son los valores cristianos que el 90% de latinoamericanos compartimos, ¿ok? Y hay libertad felizmente de religión, de credo,
Pero ¿qué pasa cuando cierto sector o ciertas creencias se vuelven preponderantes en política? Ese es el fenómeno. Y cuando, digamos, grupos como podían ser marginados, como eran los evangélicos, ahora se vuelven marginadores. De grupos discriminados, ahora discriminadores. También. Ahora, ¿son todos los evangélicos? No, en absoluto. ¿Son todos los católicos? Tampoco. Pero ya vemos que estas nuevas tendencias, porque es toda una gran dinámica, unas grandes tendencias en el continente, tienen sus matices. Para entender este fenómeno, lo primero que tendríamos que hacer es diferenciar. Es decir, ¿lo que ha sucedido en América Latina es todo igual? No, pero hay tendencias, hay dinámicas. Lo que decía muy bien Andrés, de hecho el pentecostalismo nace en Estados Unidos a comienzos del siglo XX. La gran mayoría de misioneros que llegan a América Latina son de Estados Unidos, la mayoría, no exclusivamente, o sea, sobre todo en el siglo XX, no hablemos de las grandes iglesias digamos, étnicas del siglo XIX, vienen de Estados Unidos, pero en las últimas décadas del siglo pasado se nacionalizan todas las iglesias evangélicas, es decir, ya no está el pastor gringo, ¿no es cierto?, que hablaba así con su acento, no, ahora los liderazgos son netamente nacionales, tremendamente nacional, pero, y ahí viene el tema, el influjo teológico creo que se sigue marcando todavía de Estados Unidos. Es decir, esta tendencia neopentecostal, esta teología de la prosperidad, teología del reconstruccionismo o teología del dominio, esta teología de la guerra espiritual, esta pretensión de incursión en la política de pastores, que comenzó un poco con Robertson en el año 86 en Estados Unidos, esta visión que hemos visto de Trump, ¿me entiendes?, empoderado por las iglesias evangelicales blancas, conservadoras de Estados Unidos, o sea, eso es fuerte y ha influido mucho, ya digo, no como liderazgos, pero sí como pensamiento teológico en nuestro continente. Bueno, eso es lo que estamos tratando en este nuevo libro, Pastores y Políticos, haciendo la salvedad, como decíamos, que hablamos de tendencias, hablamos de dinámicas, pero no como un fenómeno igualitario ni de ninguna manera. Por eso, cuando comenzamos a analizar estos fenómenos entre todos, porque somos un equipo que estamos dándole vueltas al asunto y vemos qué ha sucedido aquí, qué ha sucedido allá, planteamos en primer lugar tres diferencias subregionales. Es decir, funciona igual lo que sucede en Brasil, lo que sucede en México, no. ¿Funciona igual lo que pasa en Centroamérica, Sudamérica? No. Entonces realizamos también como tipos ideales, en el sentido weberiano, tres modelos subregionales en el continente. Es decir, el modelo centroamericano. Recordemos que Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua está por 40% de población evangélica. 40% de población. Es decir, en 10 o 20 años los católicos seremos la primera minoría religiosa. Interesante. Pero también en esos países los católicos también son en porcentaje de mayor militancia que en los países sudamericanos. Claro, en el modelo sudamericano tenemos la mitad de población evangélica en cuanto a porcentaje, que es Centroamérica. Suena interesante. Pero al mismo tiempo, Juan David Velasco, que se va a incorporar ahora con nosotros y va a ser el tercer ponente, después de César Zúñiga de Costa Rica y de Fabio de Brasil, Juan David nos va a plantear esa comparación entre lo que pasa en Colombia y lo que pasa en El Salvador. Y en este libro lo plantea muy interesante, es cómo en El Salvador, teniendo 40% de evangélicos, no existen partidos confesionales, no existen congresistas confesionales, no les interesa estar en política. Mientras que en Colombia, teniendo la mitad del porcentaje evangélico, tienes dos partidos confesionales militantes. Claro, minoritarios, incipientes, pero están ahí. Entonces, primera conclusión, el porcentaje de población evangélica en un país no determina necesariamente mayor o menor incumbencia en la política. ¿Qué es lo que hace que determine que ingresen o no? Eso justamente nos lo va a contar Juan. Entonces ya teníamos esos tres modelos subregionales para dividir, y por eso que hemos escogido a César Zúñiga de Costa Rica como modelo centroamericano, a Juan David como modelo sudamericano y a Fabio como modelo brasileño.
Pero también veíamos que la incursión de los evangélicos en esta las últimas décadas no ha sido toda pareja. Estamos en plena efervescencia de este fenómeno. Ayer planteábamos efectivamente el gran cambio entre los evangélicos que participaban en política hasta los años 90, centrados en la agenda social, y ahora los nuevos que salen a partir de los años 90, centrados en la agenda moral. Ok, esa gran división que planteábamos en el Perú. Pero también veíamos como modos de participación que inicialmente en los 80, que fue la década del cambio, la década de los cambios y los años 80, definitivamente. En todos los países del continente comenzaron a formarse movimientos y partidos confesionales, es decir, evangélicos. Como diría Bolsonaro, terriblemente evangélicos. Solamente evangélicos, solamente los hermanos. Es decir, querían partidos confesionales, solo los evangélicos. Todos esos partidos, si llegaron a nacer, fracasaron en el intento. Todos fracasaron. Y ninguno llegó a la presidencia. Entonces este modelo de partido confesional se ha ido manteniendo como un ideal, pero ya fue variando a lo que llamamos nosotros, ya no es el modelo de partido, sino de frente evangélico. Es decir, se unen con otros partidos instituidos, que más o menos comparten su línea, o invitan a candidatos no evangélicos para apoyarlos. Entonces salen los frentes evangélicos. Ya no la exclusividad, porque se dieron cuenta que era un fracaso, por una razón muy sencilla. Parafraseando a los brasileros, que el irmão no vota en irmão. El hermano no vota por el hermano. Es decir, no existe un voto confesional. Los evangélicos decíamos, vamos creciendo, sí, mire, tenemos 10, 20, 30. Ya, se lanzaban como candidatos y los evangélicos no votaban por candidatos evangélicos. Entonces, cuando se llega a dar cuenta de eso, es que ponen y comienzan a hacer los frentes evangélicos. Y al final tenemos lo que ahora está primando, que son las facciones evangélicas. Es decir, ahora ya tenemos evangélicos en todos los partidos políticos, de centro, de derecha, de izquierda, de arriba y de abajo. O sea, ahora ya no solamente todos los evangélicos quieren participar, como sea, o sea, todos, perdón, no, o sea, digamos la gran diversidad, sino que ahora todos los partidos asumen y tienen en sus listas algún evangélico como para decir, mira, creyendo ingenuamente que de esa manera van a atraer el voto evangélico, ¿no es cierto? Eso se da en muy contados casos. Entonces, partido, frente, facción, que las tres formas que se han manifestado, este grupo dentro del evangelismo, porque no son todos que quieren participar activamente en política. Hay un modelo interesantísimo que es el modelo brasilero, es el modelo corporativo de participación política, que es excepcional y que le ha traído justamente este éxito a Brasil en alcanzar, ya estamos en el 16% de la Cámara, son evangélicos en Brasil. Y uno puede decir, ay, 16, pero no son muchos. Oye, son 32, sí, son 32% evangélicos. Mira, solo 16, sí, porque decimos que no hay voto evangélico. Pero lo interesante es que ver que el partido de Bolsonaro, ¿cuántos porcentajes tiene en la Cámara? 10%. Ah, y el PT, que son los dos partidos más grandes en Brasil ahora, ¿cuánto tiene en la Cámara? 10%. Y si juntamos a todos los evangélicos, ¿cuánto? 16%. Ah, entonces no es poca cosa. Y claro, ahora ya hábilmente la bancada evangélica, como lo quieran llamar, maneja muy bien esos votos, ¿no? Porque ya no solamente son ellos. Se juntan con lo que se llamaba la BBB, ¿se acuerdan? Biblia, Buey y Bala. Se juntan con otras bancadas que tienen otros intereses y finalmente juegan con sus intereses. Creo que eso es muy conocido en nuestros países, ¿no es cierto? Los grupos de interés que se van jugando, no por el bien común, sino por el interés personal. Termino con una categoría que nos va a ayudar también César Zúñiga, y es que planteamos, a ver, estos políticos que entraron a la política, digamos evangélicos, entraron a la política hace unos años, ¿son parecidos a los de ahora? Al menos en Perú hay una evidente radicalidad en los que entraron en el año 90 y que ayudaron a Fujimori, pero que no determinaron su triunfo, claramente. O sea, Fujimori no ganó por los evangélicos, eso es un mito. ¿Esos evangélicos que entran en el 90 son iguales a los que ahora participan? No. Y nosotros planteamos ahí un tipo ideal, tipos ideales entre lo que era un político evangélico de un evangélico político, que no es simplemente un cambio de términos. Un político evangélico, igual que un político católico, y Armando nos lo ha recordado con todo derecho, es aquel cristiano que lleva
su fe a un partido político y desde el juego democrático lleva sus convicciones cristianas. ¿Ok? Eso creo que nos hemos olvidado en casi todos los países. Y es totalmente válido. ¿Ok? Es un político que ejerce su ciudadanía en partidos políticos. ¿Ok? Católico, evangélico, en fin. Va. Pero lo que tenemos ahora, ya digo, el otro tipo ideal es el evangélico político. Es decir, en verdad no son políticos. Es decir, son religiosos, siguen siendo religiosos. Ya no es el ciudadano evangélico, no, ahora es el pastor evangélico, que con el voto de su feligresía llega a ser congresista. Ese es otro modelo. Y es más, que llevan a la política como la prolongación de su misión. Y los que salen a marchar no sienten como una marcha política, sino como la continuación de una peregrinación eclesial. Válido, bueno, interesante los modelos, no sé si me das cuenta. Pero creo que hay un punto de quiebre en donde sí tenemos que decir, a ver, una cosa es la democracia, okay, que todos tenemos que llevar, y el respeto a las diferencias, y otra cosa es el pretender imponer un pensamiento religioso a toda la ciudadanía. Y ahí es donde marcamos la diferencia. Ahí está, creo que el punto de quiebre. Todos los que estamos acá, lógicamente compartimos los que hemos participado. No, lo interesante en el grupo de verdad es que tenemos teólogos, sociólogos, politólogos, evangélicos, católicos, por ahí algún ateo, pero estamos analizando el tema. Bien, yo termino ahí. Agradezco a la Fundación Konrad Adenauer por esta intuición que viene desde el año 2016, esta primera producción de Entre Dios y el César que sacamos en 2017 y ahora ya tenemos la quinta producción, incluyendo el libro que sacamos en Brasil sobre el fenómeno brasilero con la CAS, justamente con la Fundación Adenauer de Brasil. Agradezco al Instituto de Estudios Social Cristiana que hemos empatado en este proyecto acá en el Perú y desde aquí vamos sacando un poco estas investigaciones adelante. Agradecer a todo el equipo, ahora solamente hay 3 con nosotros, pero son un equipo, ya digo, somos 15 personas. Ayer estuvimos con Oscar Amati-León, por ejemplo, para el caso peruano. Estamos ahí trabajando y que yo creo que entre todos vamos avanzando y se ve reflejado en esta próxima publicación que va a salir ya a comienzos del próximo año, Pastores y Políticos, el protagonismo evangélico en la política latinoamericana. Así que nada, los dejo a ustedes, yo después voy a estar monitoreando, haciéndole algunas preguntas, pero adelante por favor y le doy la palabra a César Zúñiga, o tú dirás, Andrés, ¿va a haber tú la presentas o de una vez entramos con César al ruedo? Entramos. Adelante, César. Muy buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto saludarles a los colegas de toda América Latina, a José Luis, que es nuestro coordinador y nuestro mentor en este programa de investigación, que ya en efecto está entrando en un quinto producto, ¿verdad? Y que ha sido, me parece a mí, sin ninguna duda, el experimento más exitoso de investigación académica, científica de este fenómeno tan interesante y que tanto revuelo ha causado en todo nuestro continente. Así que en buena hora y muchas gracias a todos los que nos están escuchando y nos están viendo a través de la red. Si les parece, pasamos entonces a mi presentación para ir un poco acomodando las ideas y proceder como corresponde. Pastores y políticos, el protagonismo evangélico en la política latinoamericana. Quisiera conversar con ustedes sobre el modelo centroamericano y el caso costarricense, que por mucho pareciera ser un caso muy atípico dentro de la región, aún y sí hay coincidencias múltiples entre los hermanos países centroamericanos y Panamá. Por eso lo quise intitular Homogeneidad de las diferencias, ¿verdad? Somos homogéneos en tantas cosas y diferentes en tantas otras. Y por ahí viene un poco la discusión que quiero plantear. Siguiente, por favor. En primer lugar, ¿cuáles son las grandes semejanzas del modelo centroamericano? Ya José Luis nos adelantaba algunas cosas. Vean ustedes ahí los 4 países que estamos analizando en el presente libro y pueden observar cómo los porcentajes de evangélicos en cada país tienen sus características peculiares. Guatemala y El Salvador andan en un 40% aproximadamente. En Costa Rica andamos en un 25% de población evangélica. En Panamá andan en un 19%. Lo cierto del caso es que ya no son
simples minorías, sino que son grupos sociales relevantes en cada uno de los países, en algunos casos ya rayando el medio de la tabla, ¿verdad? Rayando la mitad de la población, lo cual habla del enorme peso que evidentemente estos grupos sociales de identidad religiosa tienen en el subcontinente ísmico. ¿Cuáles son las características o las semejanzas entre entre el movimiento evangélico y los partidos evangélicos en general en el área centroamericana? Un crecimiento cualitativo y cuantitativo de toda su población. La integración de estos sectores alrededor de la agenda moral, que bien decía José Luis, es el eje articulador de la acción política evangélica. Una participación política electoral visible, que es una visibilidad variable, eso sí, en diferentes formatos, pero sí es muy visible. Una participación política no electoral visible, y esto es muy importante. Las confesiones cristianas, tanto católicas como evangélicas, siempre han participado desde la sociedad civil en diferentes acciones, y eso es política no electoral, pero es política cívica. Una gestión política indirecta mediante diputados y funcionarios de gobierno de corte evangélico, o sea, por incidencia, a través de personas, de políticos, de autoridades que tienen esa relación, y por supuesto la interacción con los gobiernos y los parlamentos mediante una suerte de lobby evangélico. Siguiente. Las diferencias también son múltiples. Creo que la diferencia más importante que quisiera resaltar es que del formato tipológico creado por José Luis y que todos utilizamos en nuestras investigaciones, es decir, el partido evangélico, la fracción, el frente evangélico y la facción evangélica, el caso costarricense es el que más claramente apunta hacia el concepto o hacia el modelo de frente evangélico. Han habido frentes evangélicos que dentro de su limitado éxito han sido exitosos. Y digo limitado por el músculo político que han presentado históricamente, y que con la excepción del caso de Fabricio Alvarado en 2018, y ya veremos si ocurrirá algo similar en 2022, porque las elecciones en Costa Rica son el próximo 6 de febrero del próximo año, este caso se repite, pero con la salvedad muy singular del 2018, Costa Rica ha tenido frentes evangélicos exitosos dentro de su muy limitado músculo político. O sea, han logrado tener diputados, han logrado tener influencia, pero ha sido relativamente marginal. En el resto de los países funciona más el modelo más generalizado en Latinoamérica, como lo ha planteado José Luis, que es el caso de las facciones evangélicas, la participación de grupos evangélicos en los demás partidos políticos. En Costa Rica la facción evangélica no ha sido la tónica. Hay evangélicos en los partidos políticos, comillas, no evangélicos, pero eso no significa que sean facciones evangélicas, o sea, que estén articulados en función de esa circunstancia, y por lo tanto no son relevantes desde el punto de vista del poder político. Y hay similitudes y diferencias. Por ejemplo, Costa Rica y Panamá se alinearon bastante al gobierno de turno en el manejo de la situación del COVID-19, de la pandemia. No hubo mayores controversias con los gobiernos, pero en Guatemala ahí hubo presiones importantes con el tema de la apertura de los templos evangélicos en el contexto de la pandemia. En Costa Rica y en Panamá, por ejemplo, incluso en El Salvador, no se observa lo que podríamos llamar políticas públicas religiosas, es decir, la incorporación de temas religiosos explícitos en la construcción de políticas públicas. Pero en Guatemala se ha venido discutiendo la posibilidad de incorporar temas bíblicos, lectura de la Biblia, cosas por el estilo, en la educación pública. Entonces vean ustedes cómo hay diferencias y hay semejanzas en los diferentes países. Y quiero concluir este análisis de las diferencias con el tema de la politización eclesial. No se aprecia en el modelo centroamericano una clara politización eclesial, es decir, no se aprecia un modelo en el que los pastores salen a la casa de los votos de manera explícita y abierta, como sí ocurre en otros países latinoamericanos. Y esa politización eclesial es más bien muy diría yo, usando un término que ha gustado mucho en este equipo, que es
una suerte de criptopoder, ¿verdad? Es una politización por debajo del terreno, subterránea, a diferencia de otros países latinoamericanos. Siguiente. En Costa Rica podemos hablar de 3 factores explicativos para entender lo que ocurrió en 2018 y lo que está ocurriendo actualmente con un candidato, nuevamente el señor Fabricio Alvarado, candidato evangélico, que se muestra fuerte en el proceso electoral actual. Y esos 3 factores son los siguientes. Lo que llamaríamos el factor sociológico, que tiene que ver con el crecimiento evolutivo sostenido del sector cristiano evangélico en Costa Rica, lo cual es válido para todas las sociedades, un crecimiento cuantitativo de confesiones y de organismos no eclesiales o paraeclesiales de todo tipo en la sociedad costarricense, que por supuesto va de la mano con el aumento de la población evangélica, que actualmente ya está rayando el 25% de la población. El factor teológico, que es José Luis el que lo ha trabajado más, pero en el caso de que lo ha trabajado y ha creado la matriz analítica para entenderlo, pero que en el caso costarricense se aplica perfectamente, que es el fin de o el desarrollo de esa teología de la conquista del mundo, basada en los principios de la teología de la prosperidad y la teología del fin de la inminencia de la segunda venida de Cristo, y un tercer factor estructural, que es el fin del bipartidismo en Costa Rica, que ocurrió alrededor del año 2002, y el surgimiento de lo que en las categorías sartorianas los politólogos llamamos un sistema de partidos pluralista moderado, en el que hay entre 3 y 5 partidos políticos con peso importante en el desarrollo político partidario, y eso ha permitido el surgimiento de una suerte de clivajes o de fisuras en el sistema que le permite a partidos alternativos aparecer y surgir, y eso explica por qué los partidos evangélicos, dentro de un cúmulo de partidos alternativos, han logrado tener presencia y han logrado obtener, por ejemplo, diputaciones en la Asamblea Legislativa de la República. De hecho, los partidos evangélicos tienen diputados desde el inicio del periodo pluralista moderado, allá en el año 2002. Siguiente. Voy a pasar revista, siguiente por favor. Voy a pasar revista rápida porque es un poco retomar, más quiero que vean gráficamente los 3 factores. Vean acá cómo desde 1840 hasta el año 2018 hay un crecimiento sostenido del sector evangélico, y se pasa de 111 iglesias en el año 1950 a 3.752 congregaciones en el año 2018, y el porcentaje en crecimiento. Siguiente. Aquí tenemos el factor político, el pluralismo moderado. Costa Rica ha tenido 4 partidos evangélicos de corte frente evangélica, que son los 4 inferiores de la lámina. El PRC o Renovación Costarricense, Restauración Nacional, Alianza Demócrata Cristiana y Nueva República. Esos 4 partidos todavía existen en el sistema político costarricense, están participando en la actual campaña electoral, con excepción del PRC, que no logró inscribir candidatura presidencial, pero sí candidaturas legislativas. Y la primer bandera, la superior, es el único partido evangélico que, como en todos los casos, fue un total fiasco, no tuvo éxito, a pesar de que fue longeva su existencia, desde 1982 hasta el año 2005, cuando finalmente se fusiona con un partido no evangélico, entre comillas, y desaparece del mapa. Pero ahí están, y como se puede observar en los números, hasta el 2018 realmente el peso relativo de estos partidos ha sido más que marginal, ¿verdad? 1 o 2 diputados cada partido de los 57 que componen la Asamblea Legislativa de Costa Rica, y con excepción del 2018, cuando Fabricio Alvarado logró colocar 14 curules de las 57 y convirtió en ese momento a Restauración Nacional en la segunda fuerza. Siguiente. Siguiente, por favor. Tenemos el factor teológico, no voy a ampliar mucho acá, pero es evidente que la conquista del mundo ha sido la tónica, y el abandono de ciertas doctrinas tradicionales evangélicas ha sido caldo de cultivo teológico para el surgimiento de los partidos evangélicos, principalmente el abandono de la separación del mundo, aquello de que todo era pecado, todo lo que era fuera del templo era mundano,
y por supuesto que uno de los grandes pecados que existían en esa época era la participación política. Eso es eliminado por la teología de la conquista del mundo, y eso generó, desde luego, el caldo de cultivo necesario para que estos grupos se politizaran y se empoderaran y participaran de los procesos político-electorales. Siguiente. En el ensayo, bueno, existen los partidos evangélicos, ahí están los tres modelos de los que ya hablamos, así que no vamos a ampliar sobre esto. Siguiente, por favor. En el modelo costarricense, yo quise investigar en esta ocasión el fenómeno de las escisiones evangélicas, de los conflictos de los grupos políticos evangélicos y de las diferentes escisiones en los partidos políticos. Me guindé, o como decimos acá en Costa Rica, de una tesis justamente de José Luis, en el sentido de que pareciera que el carácter fisíparo, atomista o atomizador de las iglesias evangélicas en general parece permear a los partidos evangélicos. Y quise contrastar eso en términos prácticos y me encontré con resultados muy, muy interesantes que vale la pena que conversemos. Lo primero es que ahí pueden ver el desarrollo de los partidos y yo he planteado 4 etapas del desarrollo político de los partidos evangélicos, fundamentalmente frentes evangélicos, y como ustedes pueden ver ahí, son la etapa fundacional, desde 1986, cuando participó el primer partido evangélico en Costa Rica, la etapa pragmática, que es cuando empiezan a tener resultados a partir de 1998 y hasta 2014, 2010. En 2010 la etapa escisionista, que es cuando se empiezan a dividir todavía más esos grupos políticos, y la etapa de condensación, que es una etapa entre comillas, porque es la condensación del voto evangélico o de la participación política evangélica del 18 de la mano de Fabricio Alvarado. ¿Cuáles son las tendencias generales de estos partidos? Un fuerte personalismo, el parroquialismo y escisionismo notable en todos los partidos, bastante difusidad ideológica y programática, partidos bisagra de poca oposición muy alineados al gobierno de turno. Y bisagra, ¿por qué? Porque permiten abrir las puertas del poder a los gobiernos de turno a cambio de negociaciones y componendas, partidos minoritarios con bajo desarrollo organizativo y partidos pastorales, pero no, en el caso costarricense, no porque estén compuestos predominantemente de pastores, sino porque tienen una cultura organizacional de carácter pastoral, en relación con la cual el líder principal del partido casi que se convierte en el propietario del partido. Siguiente. Existe el voto confesional, como bien lo ha sentenciado conceptualmente José Luis Pérez. No existe el voto confesional en Costa Rica, el análisis de los datos es contundente. Sin embargo, notamos un incremento evolutivo y progresivo de la participación del voto evangélico en el sistema de partidos de Costa Rica, al punto de que se empezó con un diputado en el año 98, con uno de los frentes evangélicos. Se lograron 2 diputados en el 2010 y 4 diputados en el 2014. Para el 2018 es el boom. Ahí sí se logró alcanzar lo que se conoce como el umbral, o lo que yo llamo el umbral evangélico, porque Fabricio Alvarado, según una encuesta hecha en Costa Rica, logró ganar la primera ronda del 2018 con un 70% de voto evangélico, lo cual habla de que la mayor parte de la gente que votó por él era evangélica en ese momento, y sí nos pone a jugar un poco con el concepto de voto, entre comillas, confesional. El punto es si es un voto por temas religiosos o si es un voto por algo más que simplemente un tema religioso. Esa es una discusión, una investigación que debe empezar a trabajarse. Y es falsa la tesis del voto dirigido desde el púlpito, cuando menos en Costa Rica. La gente no vota por quien diga al pastor que vote, y los pastores en Costa Rica evitan decirle a su grey públicamente por quién tienen que votar. Para empezar, hay restricciones legales, pero también hay restricciones culturales. En las iglesias evangélicas hay gente de todos los partidos políticos y tirar línea puede ser contraproducente. Siguiente. El carácter escisionista se nota en el transfugismo parlamentario, de cómo los diferentes diputados de los partidos evangélicos, y ahí están todos en esa tabla, todos los que han existido en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, se han transfugado una cantidad significativa de ellos hacia otros
partidos, ya sea que funden uno nuevo o se vayan a uno que ya existe. Y en cuanto a la confesionalidad de estos diputados, la mayoría han sido evangélicos, la inmensa mayoría, así que se confirma la teoría. Y su oficio ha sido mixto. Hay un grupo importante de tecnócratas, un grupo importante de pastores en el pasado y un grupo pequeño de personas que ni son pastores ni tecnócratas, sino que juegan ahí con oficios relacionados, pero que no necesariamente apuntan en uno u otro sentido. Siguiente. Ahí podemos ver las escisiones que han ocurrido. Han ocurrido 4 escisiones hasta el 2014, hasta el 2018, que ha generado el surgimiento de los partidos. Lo más importante a destacar acá es que cada decisión ocurrió dentro de un partido establecido que generó la creación de uno nuevo. Entonces, Renovación Costarricense se escisiona de Alianza Demócrata Cristiana en el 95 y surge como partido nuevo. Restauración Nacional hace lo propio en el 2005, Alianza Demócrata Cristiana hace lo propio en el 2013 y Nueva República hace lo propio frente a Restauración en el 2018. Así que las escisiones han sido la tónica para crear nuevos frentes evangélicos. Siguiente. Concluyo con el tema de política parlamentaria. Los partidos evangélicos en el Parlamento han mostrado hasta el 2010 lo que yo llamo una lógica de bisagra, alineados al gobierno de turno a cambio de ciertas concesiones y beneficios. Durante el periodo 2014, cuando 3 partidos evangélicos estuvieron en la palestra parlamentaria, que públicamente y periodísticamente se les llamaba el bloque evangélico, se notó que 2 de ellos, Restauración de la mano de Fabricio Alvarado, que era diputado, Alianza Demócrata Cristiana, manejaron una posición o una postura de oposición clara al gobierno de turno y de no alineación a los partidos tradicionales, mientras el PRC manejó una postura de alineamiento al Partido Liberación Nacional, partido más importante desde el punto histórico de Costa Rica. Y en el 2018, cuando se decisiona Fabricio Alvarado y sus diputados salen de Restauración, tienen una postura de oposición y de autonomía frente a una Restauración Nacional más aliado al gobierno, como ha sido la historia y la tónica de este partido, y más vinculado al Partido Liberación Nacional. La vinculación, y esa es una hipótesis esencial que quiero dejar zanjada, la vinculación de los partidos evangélicos al gobierno de turno o a los partidos tradicionales, ese alineamiento, golpea severamente sus capacidades para crecer y desarrollarse políticamente, cuando menos en el caso costarricense. Siguiente. Termino diciendo que las escisiones en Costa Rica son reales en el mundo o en el ámbito de los partidos o los frentes evangélicos. Sin embargo, no son exclusivas de los partidos evangélicos. Es una característica típica de los partidos costarricenses que son muy personalistas y en relación con los cuales se han apreciado y presenciado diferentes decisiones en todas las organizaciones partidarias, lo que se ha traducido desde luego en la emergencia de partidos nuevos. Por ejemplo, y cierro con esto, el Partido de Liberación Nacional, el partido más histórico de Costa Rica, tuvo su interna hace 3-4 meses. El segundo lugar de esa interna, con una cantidad significativa de votos, no logró negociar con el ganador de la convención y se separó y se tiró su candidatura a un partido nuevo. Estamos hablando del Partido de Liberación Nacional, el partido más histórico de Costa Rica. Entonces eso es un buen ejemplo, y hay cientos de ejemplos similares que nos dicen que diría José Luis, esta lógica fisípara no parece ser necesariamente propia de los evangélicos, sino que parece ser propia de los costarricenses y de los partidos costarricenses. Muchísimas gracias. Bien, ahora le vamos a dar el pase a Fabio, que nos habla del caso brasilero, de este tema que se habla en todo el continente, el tema de Bolsonaro como tal y ese apoyo evangélico a su candidatura y también a su gobierno. Adelante, Fabio. Muchas gracias, José Luis. ¿Me escuchan bien? Todo muy bien, todo muy bien. Ok, gracias.
Buenas tardes a todas y todos. Es un placer, una alegría estar aquí, participar en este seminario con ustedes, con amigos, José Luis, Andrés, Armando, César, Martín. Voy a hablar hoy un poco de Brasil y de los evangélicos en la política brasileña. Martín, puedes... Gracias. Perfecto. Bueno, tengo el control. Ok. Voy a hablar un poco para ustedes. Martín, ¿yo puedo controlar las láminas? Perfecto. Voy a hablar de un poco de gobierno Bolsonaro y también de una legislatura de la Cámara de Representantes en Brasil, la legislatura de los diputados que han sido elegidos en 2014. Voy a hablar un poco más, comenzando por el legislativo y después hablamos un poquito también del gobierno Bolsonaro y de la respuesta de Bolsonaro a la pandemia en Brasil. Entonces, la idea es hablar un poco del perfil de los diputados evangélicos brasileños, su participación en comisiones permanentes de la Cámara, de su apoyo al gobierno en votaciones nominales y también de algunas votaciones emblemáticas. Es importante decir que estos años de 2015 a 2019 son años importantes en la política brasileña y son importantes para entendermos lo que pasa hoy en Brasil y para entendermos también la elección de Bolsonaro, ¿no? Necesitamos entender lo que fueron las manifestaciones callejeras de Brasil en 2013, la operación Lava Jato en Brasil, que es quizás la más grande y también controvertida operación anticorrupción en Brasil, que comienza en 2014. Y bueno, tenemos que lembrar y entender un poco esas cosas. Voy a hablar más adelante. Aquí ustedes pueden ver los diputados evangélicos elegidos a la Cámara de Diputados brasileña. Es interesante ver que hay un fuerte crecimiento en las últimas elecciones, pero hoy yo voy a hablar un poco más de los años de 2014 hasta 2019, ¿no? Entonces, voy a hablar de un grupo de 71 diputados evangélicos. Son 67 diputados elegidos en 2014, pero algunos diputados en Brasil nosotros llamamos de suplentes. Son diputados que no logran obtener un escaño, pero después ellos son llamados a ocupar. Entonces, tenemos 4 suplentes evangélicos que son después se tornan diputados también. Entonces, 71 diputados evangélicos entre 2014 y 2019. Como decía, las elecciones de 2014 en Brasil para el Ejecutivo y para el Legislativo son muy controvertidas. Es importante lembrar que Dilma Rousseff fue elegida presidente en Brasil en 2014. Sin embargo, por la primera vez desde la redemocratización brasileña, el segundo lugar, Aécio Neves, de PSDB, cuestionó la integridad de la elección. Creemos que no había fundamento para eso. Entonces son elecciones muy controvertidas y tenemos también la operación Lava Jato comenzando, las manifestaciones callejeras
y la legislatura elegida en 2014 es la misma legislatura que va a destituir Dilma Rousseff en 2016. Es la segunda destitución de un presidente en Brasil después de la redemocratización. La primera fue de Fernando Collor, la segunda de Dilma Rousseff. Bueno, un rápido perfil de los diputados federales evangélicos de la legislatura de 2015 hasta 2019. En promedio, los diputados evangélicos son un poco más jóvenes que los demás. Pueden ver en la tabla. El porcentaje de mujeres es la misma. Hay un poco más negros y mulatos entre los diputados evangélicos que los demás, y los diputados evangélicos están más concentrados en la región sureste de Brasil, la región donde tenemos los estados de São Paulo y Río de Janeiro, ¿no? Entonces, en resumen, ese es un poco el perfil de los diputados federales de esta legislatura. Nosotros sabemos que los diputados evangélicos en Brasil son vinculados, son diputados de iglesias pentecostales, de grandes iglesias pentecostales como la Asamblea de Dios y la Iglesia Universal del Reino de Dios. Pero podemos ver que estas iglesias tienen estrategias diferentes, distintas, ¿no? La Iglesia Universal tiene todos sus diputados en un partido, que es el PRB, mientras que la Asamblea de Dios tiene diputados en distintos partidos, ¿no? Varios partidos. Es interesante notar que la Iglesia Universal controla el PRB. No hay partido evangélico en Brasil, eso es interesante. Sin embargo, el PRB es un partido controlado por la Iglesia Universal. La Asamblea de Dios no tiene control de ningún partido y tiene sus candidatos en varios partidos, ¿no? Una cosa muy interesante también es entender un poco cuáles son los intereses de los diputados evangélicos brasileños, ¿no? Por ejemplo, en cuáles comisiones, de cuáles comisiones participan los diputados evangélicos. Y entonces esta tabla es interesante porque podemos ver podemos percibir que los diputados evangélicos son pragmáticos, ¿no? Esta es mi interpretación, ¿no? Podemos ver que hay un número grande de diputados evangélicos en la Comisión de Ciencia, Tecnología, Comunicación e Informática. Es la comisión de la Cámara brasileña con el mayor número de evangélicos. ¿Por qué? Nosotros creemos que es porque esas iglesias pentecostales brasileñas como Asamblea de Dios, Iglesia Universal, ellas tienen redes de radio, de televisión. Entonces están muy preocupadas, tienen muito interés en proposiciones sobre comunicación, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos ver que la Iglesia Universal, IURD, tiene 3 diputados en esta comisión, la Asamblea de Dios tiene 7, la Iglesia Bautista tiene 2, etc. Una otra cosa importante que creo que es interesante decir es que la última línea, pueden ver, está la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional. También hay muchos evangélicos y es la comisión de la Cámara brasileña con el más grande número de diputados de la Iglesia Universal.
Nosotros creemos que esto se explica porque la Iglesia Universal está presente en muchos países, no apenas Brasil, y sabemos que la Iglesia Universal enfrenta una situación muy difícil, por ejemplo, en África, en Angola, en Sudáfrica, en Mozambique, y por lo tanto, probablemente esos diputados están en esta comisión intentando defender los intereses de la Iglesia en el ámbito internacional, ¿no? Después puedo hablar un poco más de las comisiones, estoy intentando dar una visión general, ¿no? Hablamos un poquito de las comisiones, pero es interesante también pensar cómo se comportan los evangélicos en términos de apoyo al gobierno. Los diputados evangélicos apoyan el gobierno, ¿cómo hacen? Entonces, en esta figura, ustedes pueden ver el apoyo al gobierno en porcentaje, ¿no? Desde el gobierno Lula, el primer gobierno de Lula, hasta el gobierno Bolsonaro. Lo que podemos ver es el apoyo de la Cámara brasileña, es decir, de todos los diputados, el apoyo de los evangélicos y el apoyo de la Iglesia Universal. Podemos ver que los diputados evangélicos en general ofrecen más apoyo al gobierno que los diputados no evangélicos, y los diputados de la Iglesia Universal ofrecen aún más apoyo que los otros diputados. En Brasil, nosotros decimos que los diputados de la Iglesia Universal son gobiernistas, es decir, están afín al gobierno, en general apoyan al gobierno, ¿no? Es claro que en el gobierno Dilma hay este apoyo no es tan grande, pero el segundo gobierno de Dilma es el gobierno de la destitución de Dilma, y bueno, hay una crisis política, económica, etc. Bueno, pero cuando hablamos en la figura de apoyo al gobierno, estamos hablando de una medida cuantitativa de apoyo, ¿no? Y por lo tanto, necesitamos tener cuidado porque hay votaciones emblemáticas, hay votaciones que son mucho más importantes que otras. Entonces, en esta tabla mostramos algunas votaciones emblemáticas de la legislatura, como por ejemplo la votación sobre la externalización. En Brasil llamamos de terceirización, pero creo que en español hablamos externalización, la reforma laboral, la reducción de la mayoría penal, el proceso de destitución de Dilma y el rechazo a acusaciones contra el presidente Temer. Bueno, lo que me parece más interesante es que en algunas votaciones los evangélicos tienen un voto no muy distinto de los no evangélicos. Sin embargo, en el proceso de destitución de Dilma, tenemos una discrepancia muy grande, ¿no? Pueden ver que 91% de los diputados evangélicos votaron para destituir Dilma, mientras que solamente 71% del total de diputados votaron para la destitución. Eso es interesante porque vimos que el apoyo de los evangélicos al gobierno es un apoyo alto. Sin embargo, al mismo tiempo sabemos que la mayoría de los diputados evangélicos en Brasil son diputados pentecostales, y sabemos que en Brasil los pentecostales en general son, en Brasil diríamos, antipetistas, ¿no?
El PT, el Partido de los Trabajadores, es el partido de Dilma, de Lula, y en general, en promedio, los pentecostales, no digo los evangélicos, pero los pentecostales son antipetistas. Pero al mismo tiempo los diputados parecen ser pragmáticos, pero cuando tenemos una crisis como la crisis política y económica del segundo gobierno de Dilma, los diputados evangélicos votaron contra Dilma, ¿no? Entonces eso es una cosa interesante. Bueno, como decía, los pentecostales en Brasil en general son antipetistas. Y también es importante decir que el pentecostalismo, cuando decimos que hay un crecimiento evangélico en Brasil, en verdad queremos decir que hay un crecimiento pentecostal, ¿no? Lo que crece en Brasil es el pentecostalismo, es un fenómeno fuertemente asociado con las periferias urbanas. Sin embargo, entre 91 y 2010, los evangélicos aumentaron su participación en casi todas las ciudades brasileñas, mientras que los católicos avanzaron en solo el 1.7, pero ese crecimiento, como decía, es un crecimiento pentecostal. Las iglesias protestantes históricas, por ejemplo, no crecen en Brasil, ¿no? Entonces es importante decir, enfatizar el crecimiento pentecostal, porque el apoyo que el gobierno Bolsonaro y el candidato Bolsonaro tuvo en 2018 de los evangélicos quizás es en verdad un apoyo de los pentecostales, ¿no? Es muy importante ver que el electorado pentecostal era, por ejemplo, 7%, un poco menos que 7% en 1980 en Brasil, y hoy estamos hablando de más de 17%. Entonces, no digo de los evangélicos, pero el electorado pentecostal creció mucho en Brasil, es muy grande hoy, y es un electorado en general antipetista, es decir, no tiene un partido, pero vota contra el Partido de los Trabajadores, es decir, el PT, ¿no? Y eso es muy importante para entendernos por qué los evangélicos son hoy una de las más importantes, uno de los más importantes grupos de apoyo al presidente Bolsonaro. Sabemos que hoy Bolsonaro está en una situación muy, muy difícil en Brasil, tiene una rejección, una tasa de apoyo muy pequeña, muy baja, pero los evangélicos apoyan el gobierno más que los otros grupos religiosos. No sé si es posible ver esta figura, pero el primer grupo son los católicos, el segundo los evangélicos, ¿no? Y es una encuesta de la Quest. Quest es un instituto de encuestas brasileño, y el negativo, pueden ver que en los evangélicos es más bajo que en los otros grupos religiosos. Entonces, aún hoy los evangélicos apoyan más el gobierno Bolsonaro que los otros, que católicos, que brasileños de otras religiones, ¿no? Y es interesante para concluir, hablar también podríamos hablar de muchos esfuerzos de Bolsonaro para tener los evangélicos apoyando su gobierno, pero como ya puedo hablar más después, pero ahora hablo solamente del esfuerzo de Bolsonaro durante la pandemia para defender la libertad religiosa en sus palabras, ¿no? Es decir, para defender la apertura
apertura de templos durante la pandemia. Entonces, tuvimos en Brasil una pelea entre Bolsonaro y los gobernadores, porque en Brasil el gobierno federal no ha hecho mucha cosa contra la pandemia. Entonces, fueron los gobernadores en Brasil que crearon un decreto, gobernadores y alcaldes, para impedir, para frenar las aglomeraciones, y que incluía también servicios religiosos y misas, ¿no? Sin embargo, algunas instituciones evangélicas, como la ANAJURE, la Asociación Nacional de Juristas Evangélicos, pidió a la Procuraduría General de la Nación la suspensión del decreto, y un ministro del Supremo Tribunal Federal, que es la Suprema Corte brasileña, que alineado con el gobierno Bolsonaro, autorizó la apertura de los templos, lo que provocó reacciones adversas entre los miembros del STF. Esta es solamente un ejemplo. Podría hablar de muchos otros ejemplos de esfuerzos de Bolsonaro para mantener los evangélicos como su grupo de apoyo, y que hasta hoy permanece siendo y apoyando a Bolsonaro. Bueno, muchas gracias. Después creo que puedo hablar un poco más de otros aspectos cuando podemos hablar un poco más, ¿no? Gracias. Bien, muchas gracias, Fabio, por tu participación. Efectivamente va a haber después unos minutos para cada uno para poder tocar todavía algunos temas, pero ahora vamos a pasar con Juan David Velasco de Colombia, pero que nos va a plantear también esta combinación y la comparación entre lo que es un país sudamericano y un país centroamericano en este nuevo artículo que ya les había comentado. Adelante, Juan David. Bueno, un saludo muy especial al doctor José Luis Pérez, César, Fabio, Andrés, Armando, y a todas las personas que nos acompañan en esta actividad académica. Y un agradecimiento especial a la Fundación Konrad Adenauer, quien ha tenido la visión de destacar la importancia de estudiar desde una perspectiva académica, científica, el impacto de las iglesias evangélicas en la política en América Latina. Bueno, ¿podríamos proyectar por favor la presentación? Bueno, después de haber escuchado a César y a Fabio, entonces justamente acá este modelo analítico pues nos permite concluir varios de los hallazgos de esta nueva investigación. Entonces, hemos llamado la paradoja de la participación política de los evangélicos en América Latina, y escogemos los casos en los cuales pues explicamos por qué hay países donde hay una alta filiación o una alta adhesión de creyentes a las iglesias evangélicas, pero que no hay una participación alta político-electoral de los evangélicos, como en el caso de El Salvador, o en el caso colombiano, donde hay una baja afiliación de creyentes a las iglesias evangélicas, pero hay una alta participación político-electoral. Entonces, en eso la reflexión que hemos hecho, siguiente caso por favor, es bueno, ¿qué explica que en ciertos países hay un mayor activismo electoral y partidista por parte de los evangélicos? Entonces, el estudio comparativo que hicimos entre El Salvador y Colombia, pues nos permite destacar que hay dos detonantes o factores determinantes que hacen que los evangélicos se interesen en la política. Entonces, acá quisiera empezar ratificando uno de los hallazgos de este grupo de trabajo, y es que, pues ahí sí el IRMAO no vota por el IRMAO, como bien plantea el doctor José Luis y acaba de mostrar muy bien
Fabio, en el caso colombiano y lo que hemos visto en Costa Rica y en toda América Latina es que el hecho de profesar una creencia evangélica no es una condición automática para que se voten por los candidatos que indiquen la iglesia. El simple hecho de que hayan filiaciones religiosas no explica la movilización electoral. Y entonces, ¿qué la explica? Entonces, encontramos que hay dos factores que tienen que estar interrelacionados y que esos dos detonantes o factores al momento de presentarse de forma simultánea van a explicar por qué va a haber más casos de participación político-electoral. Entonces, Colombia es un laboratorio para América Latina sobre la injerencia de las iglesias evangélicas en la política electoral y partidista, porque Colombia es de los pocos países en América Latina, o tal vez el único país en América Latina, donde menos del 20% de su población se considera evangélica, mientras que ya hemos visto pues, el caso de Centroamérica, donde especialmente El Salvador, Guatemala, donde hay un mayor porcentaje. Pero a pesar de que pues, acá en Colombia sigue existiendo una mayoría, una hegemonía católica, pues hay un mayor activismo por parte de los evangélicos. ¿Y por qué se hace caso atípico en Colombia? O sea, ¿por qué Colombia es tan especial? Por una parte, porque acá tenemos dos partidos confesionales evangélicos, o sea, dos partidos cuyos estatutos establecen formalmente que se guían por una moral cristiana. Esos dos partidos confesionales evangélicas son el MIRA y son Colombia Justa Libres. Y estos partidos evangélicos tienen una representación en el Congreso. Es decir, acá pues nosotros somos un sistema bicameral y tanto en Cámara de Representantes como en el Senado hay congresistas que pertenecen y fueron avalados por esos partidos evangélicos. Pero no solo tienen una fuerza a nivel nacional en el Congreso, sino que cada vez más van ocupando espacios de poder en asambleas territoriales, en alcaldías y gobernaciones. Es decir, ya son una fuerza electoral notoria y se han institucionalizado en esos dos partidos evangélicos. Pero no es la única forma en que las iglesias han logrado traducir o cambiar o traducir su feligresía en votantes activos. También hay una facción evangélica que es la de la Misión Carismática Internacional, que es pues una iglesia cuyos pastores, dueños de la iglesia, pues son la familia de pastores Claudia Rodríguez y César Castellanos. Ellos, pues al ser una facción evangélica, no tienen una relación con un único partido político. De hecho, ellos operan simultáneamente como una facción electoral de dos de los partidos más grandes en Colombia, que es el Partido Liberal y el Partido Cambio Radical. Es decir, una misma iglesia tiene miembros en un partido y en otro. Entonces, por ejemplo, Claudia Rodríguez, pastora de la iglesia, es congresista de Cambio Radical, senadora, y su hija Sara Castellanos es concejal de Bogotá, la capital de Colombia, por el Partido Liberal. Entonces, es una facción que tiene ese pragmatismo y se mueve por partidos tradicionales y por partidos que tienen mucho peso en el sistema político. Además de esto, tenemos casos en los que ya no solo participan en el cuerpo legislativo, en los órganos legislativos, sino que ya hacen parte de gobiernos. Y en estos momentos el partido como el MIRA tiene representación en viceministerios, como por ejemplo en el Viceministerio del Interior, teniendo en cuenta que el Ministerio del Interior en Colombia es, digamos, el ministerio más importante en el sentido en el que ahí se concentra todo el relacionamiento político y el relacionamiento con las comunidades de fe y el relacionamiento con toda la política de derechos humanos y con todo, digamos, el tema territorial. Entonces, y tienen una posición muy importante. Entonces, en ese sentido, pues valdría la pena preguntarse si en Colombia todavía hay una mayoría de católicos y menos del 20% de la población se reconoce como evangélica, ¿cómo ha sido posible que hayan logrado ocupar en menos de 20 años estas posiciones de poder tan relevantes? Entonces, en ese sentido, pues planteamos un esbozo teórico, un esbozo de teoría
todavía que falta con mucha comprobación empírica, pero que la vemos aplicada en el caso pues centroamericano con El Salvador y en el caso sudamericano con Colombia. Entonces, ¿cuáles son esos detonantes o esos factores que más inciden en que los evangélicos participan en política? Entonces, por un lado, tenemos el detonante doctrinal y teológico. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que por lo general son las iglesias de corte neopentecostal las que tienen mayor probabilidad de participar en elecciones. Y específicamente son los pastores de las iglesias que reivindican los dones del Espíritu Santo. Específicamente, pues los dones de la capacidad de tener revelaciones divinas, en sueños principalmente, y el uso de la profecía. Entonces, las iglesias en las cuales pues, se utiliza tanto la profecía como la revelación divina tienen más posibilidades de participar en elecciones. Pero eso, elemento doctrinal teológico, tiene que ir acompañado de otro factor que para nosotros es el más diferencial y tal vez el que tiene una mayor incidencia en la posibilidad de que los evangélicos pues participen en política y participen de una forma exitosa colonizando cargos de poder dentro del Estado. Ese lo hemos llamado el detonante organizacional y clientelista. Y acá es lo que vemos en las diferencias. Entonces, ¿qué significa este detonante organizacional y clientelista? Que por lo general, pues se trata de las grandes iglesias, acá las llamamos las mega iglesias, y esas iglesias tienen que tener una infraestructura como por ejemplo medios de comunicación, tener sedes territoriales en diferentes barrios de una misma ciudad o tener diferentes sedes en diferentes ciudades del país. También tienen que tener transportes, buses que sean propios. Entonces, esa infraestructura va a ser muy importante. ¿Y por qué va a ser importante? Porque es que acá, digamos, las iglesias que han sido exitosas en la política colombiana han sido las iglesias que han mimetizado, han imitado las prácticas de la política tradicional. Es decir, aquellas iglesias que han hecho una conversión de centro de fe a una maquinaria política. ¿Y por qué funciona así? Por varias razones. Primero, porque para ganar elecciones se necesita tener pues un grupo de activistas que participan en las campañas electorales y no solo que participen en las campañas electorales, sino que el día de las elecciones tengan el tiempo disponible para fungir como testigos electorales. Y eso es un caso muy sui generis colombiano, porque acá, digamos, ha sido una tendencia que los partidos confesionales evangélicos hayan sido víctimas de fraude electoral. O sea, acá han sido víctimas de fraude electoral, les han quitado en el conteo de votos muchos e inclusive han llegado a perder curules y hasta la personería jurídica por ese robo de votos. Entonces, esa lección histórica que tienen ellos les hizo entender que la iglesia tiene que estar en función de tener una red de activistas que sirvan como testigos electorales. Y acá han imitado las mismas prácticas de los partidos tradicionales, y es que en las grandes iglesias ya tienen una base de datos de quiénes son sus creyentes, y en esa base de datos les preguntan nombre y apellido, cuántas personas de su núcleo familiar son mayores de edad, ustedes van a inscribir su cédula en un puesto de votación. Porque en Colombia, pues, el ciudadano tiene la libertad de decir en qué puesto de votación, ¿cierto? De acuerdo a su cercanía geográfica, puede inscribir su cédula para que lo pueda ir a votar y allá, pues, está el tarjetón electoral. Entonces, en esta situación, pues, las mismas iglesias, en estudios que ya se han hecho acá en Colombia, se ha probado que las iglesias, como por ejemplo la de la Misión Carismática Internacional, pues utilizan esa base de datos de toda su feligresía y entonces ya tienen un preconteo de cuántos votos van a sacar por cada una de las mesas de votación. Y con eso, pues ellos ya también tienen un control para que garanticen que efectivamente el día de las elecciones los feligreses van a ir a ese centro de votación. Y en esto es tanta la maquinaria política que en estudios que hicimos etnográficos en el día de elecciones, vimos por ejemplo el caso de Elmira, pues de la familia Piraquive.
donde, por ejemplo, se notaba, hicimos un trabajo etnográfico en los puestos de votación y notamos que bajaban cantidad de buses y bajaron unas personas con la camiseta del Mira y acompañaban a un grupo de adultos mayores, es decir, de ancianos. ¿Y cómo hacían esto? Pues llegaban, bajaban al anciano del bus y lo dirigían hasta el puesto de votación. ¿Y por qué, digamos, entro en este aspecto más cualitativo, más descriptivo? Porque esto es lo que constata acá, pues, nuestra postura de que la iglesia convertida en maquinaria política. En Colombia, pues, por legislación, los adultos mayores pueden entrar acompañados de las personas, ¿cierto? Tienen como un tutor. Entonces, en este caso, la iglesia, pues, ¿qué hace? Tiene los adultos mayores y van inclusive ellos mismos y marcan su tarjetón. Marcan el tarjetón y con eso garantizan que haya un número de votantes y con eso verifican, digamos, que esa persona efectivamente va a depositar el voto porque ellos mismos lo hacen. Entonces, estos ejemplos son muy particulares y muestran efectivamente cómo el factor organizacional y ese factor clientelista va a ser determinante para explicar por qué unas iglesias pues sí tienen éxito en la política y sí tienen esa capacidad de lograr ocupar cargos de poder. Entonces, para concluir y ser respetuoso con el uso del tiempo y abrir el espacio al debate, pues concluiríamos que habrían dos factores que tienen que ser concomitantes, simultáneos. Por un lado, pues las iglesias que reivindican dentro de su cuerpo doctrinario los dones del Espíritu Santo van a ser muy importantes. En Colombia se ha notado, por ejemplo, que la familia Piraquive constantemente, pues en sus liturgias, habla de las profecías. La pastora y máxima dirigente de la iglesia ha planteado, María Luisa Piraquive ha planteado que ella, digamos, Dios le ha revelado que tiene que ser su yerno, Carlos Alberto Baena, quien tenga las conducciones políticas de la iglesia. Hoy en día, Carlos Alberto Baena es viceministro del Interior y lo ha manifestado así. Lo mismo el pastor César Castellanos, cuando en una liturgia dijo que Dios le habló al oído y le dijo que entregara a su hija Sara porque ella tenía que ser la encargada de ser concejal de Bogotá. Entonces, el uso de la profecía, el uso de esas revelaciones divinas hacen que efectivamente se legitime que hayan unos elegidos específicos y con eso ellos resuelven un problema típico de acción colectiva en todos los partidos y es quién sí merece ser candidato y quién no. Entonces, a partir de ese control simbólico que tienen y el uso estratégico de la profecía y la revelación, logran decir quiénes son los candidatos. Pero esto no es lo suficiente. Y acá viene el factor más poderoso, y es que efectivamente el indicador tiene que ser que haya una disponibilidad de recursos y una infraestructura en las iglesias y que haya una decisión voluntaria del pastor para convertir su iglesia en maquinaria política. Entonces, y maquinaria política implica los mismos tácticas, digamos, del clientelismo. Tener ya registro de votantes, tener un cuerpo de activistas que garanticen que las personas se inscriben las cédulas en ciertos puestos de votación, tener una estructura paga de testigos electorales y tener mucha gente de la iglesia disponible, no solo para la campaña, sino para las etapas postelectorales. Entonces, concluyo con eso, doctor José Luis, y pues quedamos atentos acá a los intercambios de ideas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a David. Ahora vamos a estar todos juntos en pantalla para poder dialogar. Solamente por el tiempo, creo que esta segunda ronda va a ser muy breve, pero quería una pregunta para cada uno, que un poquito para poder profundizar, pero al mismo tiempo focalizar un poco en los temas que han planteado cada uno y como podemos ver muy interesante. Quizás el fondo es algo que los sociólogos o los politólogos no se dieron cuenta, que los evangélicos estaban creciendo. Es decir, los evangélicos están creciendo porcentualmente de manera importante desde el año 70, pero no se les dio importancia. O sea, nadie los vio.
¿Cuándo aparecen visiblemente los evangélicos? Recién cuando ingresan a la política, pero no lo vieron como un fenómeno social importante. Entonces es interesante ver que, claro, un requisito, entre comillas, para que entren a la política ha sido su crecimiento numérico, pero que por otro lado tampoco es suficiente para tener un éxito político y que, como hemos dicho, tampoco es que funcionen como confesionalidad política, es decir, como ya hemos dicho varias veces y todos han comprobado, no existe el voto confesional. Bien, 3 preguntas muy concretas. Para César, conversábamos un poco el cambio del perfil del candidato Fabricio Alvarado, que ganó la primera vuelta en Costa Rica. ¿Cómo ha ido evolucionando este personaje que ganó, de hecho, por una coyuntura muy concreta sobre lo que aconsejaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al matrimonio igualitario? ¿Cómo ha ido evolucionando en estos años? El 2018 ahora, ¿sigue siendo un candidato confesional, lo que llamamos un evangélico político centrado en la agenda moral? Para que nos cuentes, César, y de una vez paso a las otras 2 preguntas. Fabio, ¿cómo se ha presentado el apoyo evangélico a Bolsonaro durante la pandemia? Es decir, estos evangélicos que apoyaron, como tú dices, 7 de cada 10 evangélicos votaron por Bolsonaro, ¿cómo se han portado en la pandemia? ¿Apoyaron todas estas medidas que, como tú bien has indicado también, fueron muy criticadas, muy polémicas, y ahorita está bajo un proceso posible, ¿no es cierto?, de una denuncia seria, denuncia criminal? Bolsonaro, ¿qué hicieron estos evangélicos? ¿Apoyaron también o siguieron apoyando en no sé si llamar desquiciada medida que puso en riesgo y de hecho causó más muertes en Brasil y que todos los gobernadores estaduales estuvieron en contra? Tanto así que ellos fueron los que determinaron que ingresen todas las medidas, ¿no?, y colaboraron en las vacunas, no Bolsonaro. Y termino con David. Si bien nos has contado casos exitosos, entre comillas, y cómo se van formalizando estos 2 partidos, el MIRA y el Colombia Justa Libres, en el contexto general, David, ¿son exitosos? Es decir, ¿cuántos congresistas han podido lograr tener, cuántas alcaldías? Recordemos que en el 2019 se juntaron, porque claro, estos 2 partidos siempre van divididos, o sea, no van como juntos, o sea, los evangélicos unidos, no, cada uno va con su línea, pero en el único sitio donde fueron juntos fue en Bogotá, y apoyaron una candidatura oficial, ¿no es cierto? Y justamente en esa candidatura oficial donde se juntan todos los evangélicos fue donde tuvieron menos votación, o sea, un fracaso del voto confesional. Si nos puedes indicar también, David, eso de ahí. Y quizás comenzamos en ese mismo orden con César, Fabio y David, muy brevemente, y por favor los escuchamos con mucho gusto. Gracias, José Luis y amigos. El caso de Fabricio Alvarado es el caso puntal, ¿verdad?, en la política evangélica costarricense por razones obvias. Los números lo apadrinan en ese análisis. No debemos olvidar que la democracia costarricense es la democracia más estable desde el punto de vista histórico del subcontinente, y en esa perspectiva, entender la evolución de Fabricio Alvarado como político evangélico, o en esa transición, como bien decía José Luis, de evangélico político a político evangélico, depende justamente del sistema de partidos, del sistema electoral y de la cultura política costarricense. En Costa Rica, las iglesias no están politizadas, a diferencia de lo que ocurre en Brasil o en Colombia, tal y como escuchamos. En Costa Rica no existen diputados o representantes denominacionales en la vida política. No hay ninguna iglesia particular que tenga su diputado o que tenga su concejal o que tenga su síndico en nuestro sistema político. ¿Por qué? Porque el nivel de institucionalidad de alguna manera pone límites a ello. Entonces, el éxito relativo que puede tener Fabricio Alvarado, que en 2018, en una coyuntura muy particular que ya explicaste, a hoy está peleando nuevamente la presidencia de la República. En este momento en Costa Rica, si triangulamos datos, lo que está ocurriendo es que hay 3 candidatos que rondan el 18% del apoyo popular, y uno de esos es Fabricio Alvarado. Entonces la pregunta es, ¿qué le permite estar hoy peleando con un porcentaje parecido al que obtuvo cuando ganó en el 2018? Evidentemente una evolución de la figura pública.
Fabricio Alvarado dejó de lado, digamos, los temas más monocromáticos clásicos de la política evangélica, todo lo que es la agenda moral, etcétera. No es que se allanó, simplemente no es puntal, sigue estando en contra del matrimonio igualitario, sigue estando en contra del aborto, etcétera, etcétera, pero ha venido evolucionando políticamente para alinearse, hay que decirlo, mucho más a nuestra cultura política y al sistema de partidos de Costa Rica. Entonces, Fabricio ha pasado de ser un candidato muy evangélico a un candidato más tecnócrata. Y el discurso actual de Fabricio es un discurso mucho más económico, mucho más vinculado con educación, con reactivación económica, con empleo, y ha reconstruido su imagen para volverse presidenciable en los términos que exige la cultura política costarricense. Y en eso, esa exigencia es válida para católicos y para evangélicos. No pesa la adhesión de fe en el comportamiento electoral sobre este punto. El costarricense busca presidente, no busca un pastor, ni busca un samista, no, el costarricense busca presidente independientemente de su confesión de fe, y eso parece explicar que el voto duro fabricista, que es sostener ese 18% durante 4 años, en medio de terremotos políticos diversos, ¿verdad? Siga siendo válido y siga siendo estable, sigue siendo tan estable que está peleando hoy con los dos candidatos de los dos partidos tradicionales a la presidencia de la República. Excelente, César, muy interesante lo que nos plantea, que no solamente indica estas diferencias que hemos visto también entre países, por eso que hemos hablado desde el comienzo de tendencias, de dinámicas, a nivel de toda América Latina, pero ciertamente las diferencias, sino que también dentro de un mismo país, cómo van evolucionando los procesos. Y en este caso, cómo van evolucionando los candidatos, ¿no? O sea, como tú bien decías, de un típico evangélico político, ahora está transitando a político evangélico, armando su partido, preparándose como político. Y algo que tú decías muy, muy cierto y muy de que refleja mucha madurez política del pueblo costarricense. Buscan un presidente, no buscan un pastor o un salmista, ¿no? Y eso me parece que, bueno, ya quisiéramos tenerlo todos los países del continente, esa madurez política. Bien, muchas gracias, César. Le damos la palabra entonces a Fabio, a ver que nos cuente cómo va el tema de Bolsonaro, la pandemia y estos grupos que lo han apoyado, ¿no? Desde el punto de vista religioso. Sí, muchas gracias, José Luis, por la pregunta. Podría hablar mucho sobre eso, pero creo que en general creo que muchas de las medidas tomadas por el gobierno Bolsonaro para, ¿cómo decir?, para complacer a los evangélicos tuvieron algún efecto. Creo que, como decíamos, los evangélicos son el grupo religioso que tiene más apoyo al gobierno Bolsonaro. Podemos hablar de la medida de la apertura de los templos, pero también podemos hablar que Bolsonaro nombró un ministro evangélico, terriblemente evangélico, para la Corte Suprema de Brasil, que ya está en la Suprema Corte. Y en mi visión creo que esto ha tenido algún efecto, pero al mismo tiempo nosotros sabemos que en Brasil vamos a tener elecciones en 2022 y por lo tanto tenemos muchas encuestas a todo momento. Y por ejemplo, ayer tuvimos una encuesta de Datafolha que nos decía que el candidato, no es un candidato oficial, pero el probable candidato de PT, Lula, está a frente, tiene más apoyo en las encuestas do que Bolsonaro, por todos los grupos. Mismo entre los evangélicos, Lula hoy ganaría de Bolsonaro. Entonces podemos decir que las medidas que Bolsonaro tomó durante la pandemia tuvieron algún efecto. Los evangélicos apoyan más Bolsonaro do que los católicos, por ejemplo, pero no es, como decir, no es suficiente para mismo entre los evangélicos Bolsonaro ter
un porcentaje de votos mayor. El rechazo a Bolsonaro hoy en Brasil es muy alto, es como casi 60% de los brasileños rechazan el gobierno. Y no tenemos en la historia brasileña, desde la redemocratización, no tenemos un presidente que ha logrado se reelegir con un rechazo tan grande. Entonces, no sé, pero es difícil hoy creer que otro candidato podría lograr ser presidente en 2022 con un rechazo como este. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Fabio. También refleja lo que hablábamos de un pragmatismo del voto de los evangélicos. Los mismos evangélicos que el 2014 festejaban con Dilma Rousseff son los que después, 2 años después, votaron para el impeachment, ¿no es cierto? Y que después, 2 años después, 2018, votan a Bolsonaro, y que 4 años después vamos a ver si siguen votando por Bolsonaro o no. Es decir, lo que demuestra también es que no hay un voto cautivo de parte de los evangélicos, y también, es decir, el evangélico no vota solamente por ser evangélico. O sea, hay diferentes clivajes que se manejan al momento de votar. Es decir, claro, si tienes a un Bolsonaro que tiene rechazo, como tú dices, el 60% de la población, es que ya, bueno, habrá grupos, yo creo, cuando yo estuve, me acuerdo hacer el 2018, justo cuando ganó Bolsonaro, y fui para los momentos en que asumía el gobierno, habían algunos, ya digo, que me hablaban, Jair Messias Bolsonaro o el eleito de Deus. A mí me pareció fortísimo que me diga que es el elegido de Dios, pero con una convicción. Dios lo ha puesto ahí como el rey David. ¡Wow! Y claro, como rey David también era un gran pecador, entonces, claro, todos los, ¿me entiendes?, las fallas de Bolsonaro pasaban, pues, ¿me entiendes?, bajo el manto de rey David, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, también muy ilustrativo, muy, bueno, el próximo año ya vemos que tenemos elecciones en Costa Rica y en Brasil, o sea, la historia se repite. Vamos a ver esta nueva vuelta de tuerca, que va a ser muy interesante, así que vamos a seguir todos en equipo también y con la casa atentos a estos procesos electorales. Muchas gracias. Más bien, finalmente contigo, David, ¿cómo vamos allá en Colombia? ¿Cómo va esa participación? Bueno, el otro año también tenemos elecciones presidenciales en Colombia. Sí. Entonces, bueno, una coincidencia también con Brasil y Costa Rica, elecciones presidenciales y elecciones de Congreso. Bueno, en estas elecciones han ocurrido 2 fenómenos hasta el momento atípicos en la historia colombiana. El primero es que los partidos confesionales evangélicos se unieron y van a presentar una única lista de candidatos al Senado de la República, porque antes pues cada uno tenía de forma independiente lista. Entonces es la primera vez que se presentan como el bloque cristiano, y están hablando ya de un bloque cristiano. Es la primera vez, digamos, que pues con las nuevas reglas de juego electorales utilizan esa figura de la coalición y presentar listas únicas. Y el segundo fenómeno que atípico a lo que ha sido la trayectoria colombiana es que habitualmente las iglesias evangélicas han construido alianzas con partidos tradicionales o nuevos partidos, pero de inspiración ideológica de derecha conservadora. Y por primera vez ahorita vemos que un grupo de más de 200 iglesias evangélicas de la región de Colombia, pues presentaron un Alfredo Sade que va a competir dentro de una coalición de izquierda que se llama el Pacto Histórico. ¿Soy yo o se fue la voz de David? Se fue. Sí, creo que ahí la otra línea evangélica le ha cortado la línea a nuestro amigo Juan David Velasco. No sé si son los seguidores de Petro o bueno, qué pena, pero nos contaba justamente Juan David estas novedades. Efectivamente, nunca habían ido juntos, y bueno, él da razón de lo que nosotros decíamos del famoso
ADN atomizador, ¿no es cierto? O sea, no hay un voto confesional evangélico y en el mejor de los casos decíamos que hay un voto denominacional como en Brasil, ¿no es cierto? No votan a los evangélicos, sino votan digamos, el asambleísta, las asambleas de Deus en Brasil, votan por las asambleas, o la Iglesia Universal dos Reinos de Deus vota por, como decían, esa figura que mostró Fabio, ¿no es cierto?, de los 13 diputados del Partido Republicano Brasilero son de la Iglesia Universal de Giorgi, ¿no es cierto? Entonces, había esa división, no es que todos los evangélicos juntos, no, es imagen de todo, no. Pero interesante que, como ha dicho Juan David, ahora por primera vez van a ir juntos estos dos partidos, que sí sería la gran novedad. David, te estaba comentando, pero no sé si ya estás bien con el micrófono y nos puedes terminar tu comentario, por favor. Sí, bueno, acá la señal ha sido terrible. Bueno, y está comentando del segundo hecho atípico que se está manifestando en las próximas elecciones, y es que habitualmente las iglesias evangélicas habían construido alianzas político-electorales con partidos tradicionales de inspiración ideológica de derecha conservadora. Hay un conservadurismo y de derecha. Y por primera vez, pues ya hay un grupo de más de 200 iglesias evangélicas de la región Caribe que pues va a participar en una coalición de izquierda y que hace parte del mismo proyecto político de Gustavo Petro. Gustavo Petro, hay que recordar, es el que puntúa en las encuestas, en todas las encuestas, en este momento sería el virtual presidente de Colombia, y recordamos que Gustavo Petro pues fue un guerrillero del M-19 que fue indultado en los años 90 del siglo XX. Y entonces ese sería el hecho ya, pues, que muestra justamente, como en Brasil, el pragmatismo de las iglesias evangélicas, dependiendo a cómo esté el entorno y como la favorabilidad de ciertos candidatos, pues tejen alianzas. Entonces, por primera vez, pues se genera un bloque cristiano y por otro lado, pues ya pierde ese monopolio de alianzas la derecha conservadora y ya entra la izquierda también a cooptar este tipo de candidaturas evangélicas. Muy bien, Juan David, muchísimas gracias por el comentario y termino, Andrés, indicando justamente este dinamismo que hay sobre este tema en América Latina. Es decir, vemos que no podemos dar recetas. Algunas veces, algunos artículos periodísticos uno lee, no, los evangélicos en América Latina son así. Mira, mucho cuidado, cuando hablamos de evangélicos, hablamos de cientos de denominaciones evangélicas, una gran diversidad que tiene que ver con las 4 oleadas históricas que han tenido a lo largo de siglo y medio en América Latina. Entonces no podemos generalizar. Y efectivamente, y ahí para tomar nota también, Andrés, con la Fundación, el próximo año tenemos 3 elecciones, justo así, Brasil, Costa Rica y Colombia, y vamos a ver la función de los evangélicos. Va a ser interesantísimo hacer conversatorios también sobre eso. Y quién no sabe si también tenemos elecciones en el Perú. A este paso, la verdad que el gobierno que tenemos, en 4 meses, ya han pedido la primera moción de vacancia y no sabemos si va a durar un año. Pero en fin, ese es otro punto, ya más a la interna, pero que la cosa está movida en todos nuestros países, está movida, y también como que se mueve la izquierda, porque también veamos ahora en las elecciones, como dice Juan David, de Petro, también tenemos en Chile, ¿no es cierto?, de Kast y Boric, a ver para dónde van las tendencias. Bueno, en Argentina, ya sabemos, y en Brasil también, supongo que ya también Lula será un Lula reloaded, ¿no? O sea, ya recargado, pero también adaptado, ¿no es cierto?, ya con la experiencia de gobierno y de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias. No sé si despides el evento, mi estimado Andrés. No, sí, José Luis, muchísimas gracias a todos. Y efectivamente, quizás para destacar el caso chileno, efectivamente está este asunto de hasta qué punto Kast en realidad está movilizando un descontento o una preocupación ciudadana a lo que muchos ven como los excesos del proceso constituyente, ¿no? O sea, habría que ver, digamos, cuánto realmente de militancia evangélica hay en ese voto y cuánto hay, aún, ¿no?, digamos, de contrarreacción a este proceso constitucional en Chile, que ha sido, digamos, que se ha dado en relativamente tan poco tiempo y ha sido tan intenso realmente, ¿no?
Efectivamente, en el caso del Perú, bueno, la incertidumbre política es pan de cada día, pero en el caso del Perú, como vimos ayer, tenemos un presidente de una denominación evangélica, si bien una denominación evangélica que le ha permitido conciliar su actitud religiosa con políticas obviamente de izquierda y comunitarista, ¿no? En ese sentido, Óscar Amati y León hablaba ayer de que hay diversas racionalidades económicas dentro del evangelismo y que no hay que asumir que todos son pentecostalistas, no todo es no todo es prosperity gospel y todo lo demás. Hay, hay configuraciones evangélicas que se acercan más a una posición de izquierda, a una posición que los católicos en un momento vincularon a la teología de la liberación, por ejemplo. Y efectivamente el próximo año tendremos, creo que por lo menos estos procesos de los que hemos mencionado como forma para probar las hipótesis que manejamos y ver qué ocurre. Creo que en ese sentido, más allá del comentario político, tenemos un deber científico, ¿no? Como César muy bien ha mencionado, de analizar cómo aquello que investigamos finalmente se lleva a la práctica o no en los procesos políticos que tenemos ahora. Y efectivamente, ¿no? También destaco lo interesante que ha sido esto en el caso de Colombia, que a pesar de toda la situación de conflicto interno, tiene una continuidad democrática que no hay que dejar de destacar, ¿no? Colombia ha tenido una continuidad institucional sumamente interesante, y en ese sentido la reconfiguración de la que estaba hablando Juan David y esas nuevas participaciones políticas son altamente interesantes y altamente complejas. Yo quiero agradecerles a todos por esto. En realidad nos despedimos el día de hoy, pero el trabajo que tenemos adelante en este proyecto continúa, va a seguir por mucho tiempo todavía, y conmino a todos los miembros del público a seguirnos. Les agradezco una vez más a los expositores el día de hoy. Les extiendo un muy cordial saludo a todos los miembros del equipo que no están ahora el día de hoy, pero acompañan esta investigación y de los cuales escucharemos durante los siguientes meses. Y nos deseo a todos, José Luis, César, Fabio, Juan David, Armando, una muy buena tarde. Gracias. Chao. Muy buenas tardes.